Good evening, Europe. Buenas noches, Europa. Soy Mónica Maglione. Y yo, Conor McNally. Bienvenidos a una primicia en Eurovisión. Gracias a todos. Esta noche estamos en directo en más de 30 países a través de la televisión, la radio e Internet. Con nosotros tenemos a los 5 candidatos a la presidencia de la Comisión Europea. Esta es su oportunidad para comunicarle a 400 millones de votantes por qué deberían tener el puesto a la cabeza de Europa. ¿Por qué? Porque su voto es el que va a ayudarles a decidir quién va a ser el próximo presidente de la Comisión Europea. Estamos emitiendo en directo desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Esta noche todos ustedes tendrán un papel fundamental a través de Twitter con los temas que más les interesen con el hashtag TellEurope. Antes de empezar, vamos a establecer cuáles son las reglas para esta noche. Los candidatos van a tener 1 minuto para responder a cada una de las preguntas. Van a tener además 3 oportunidades durante el debate de refutar las preguntas que se hayan hecho. Les hemos pedido a nuestros candidatos que intervengan en inglés para facilitar la comunicación. 3 de ellos van a utilizar este idioma. El orden lo hemos decidido por sorteo. Pero antes de empezar, quisiera darle la palabra a Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, para recordar a Jean-Luc Dehaene. Gracias, señoras y señores. Hoy, de manera inesperada y repentina, falleció Jean-Luc Dehaene, un diputado de muchos años en el Parlamento Europeo y antiguo primer ministro de Bélgica. Su sucesor, Guy Verhofstadt, que también es belga, está con nosotros y le pido que también rinda homenaje a Jean-Luc Dehaene como destacado miembro del Parlamento Europeo. Gracias. Yo quiero iniciar este debate haciendo un homenaje a un compañero de todos nosotros, Jean-Luc Dehaene, que ha fallecido hoy. Jean-Claude Juncker y yo mismo fuimos compañeros de profesión, fuimos diputados y fuimos también compañeros en el Consejo Europeo. Realmente era un gran europeo, un gran jefe de Estado. También fue el vicepresidente de la Convención, junto con Valéry Giscard d'Estaing y con Yelena Amato. Y de esa manera nació el Tratado de Lisboa. Fue una persona que siempre utilizó la verdad. Una persona que decía cosas que contaban pero que no siempre eran populares, pero tenía el valor de hacerlo. En fin, lo que yo les pido a todos ustedes es que dediquemos este debate a su memoria y que recordemos a un gran hombre y a un gran europeo. Gracias. Gracias. Gracias, señor Verhofstadt. Vamos a empezar por usted. Va a ser usted el primero en intervenir. 1 minuto. Muchas gracias, señoras y señores. Estamos ante unas elecciones cruciales y ya sé que siempre cuando se celebran elecciones que los políticos dicen que son importantes, cruciales. Pero esta vez es cierto. Estamos en nuestro continente europeo, en la Unión Europea, en una encrucijada y tenemos que tomar una decisión importantísima donde las haya. ¿Queremos volver a los antiguos estados-nación, como lo piden algunos candidatos, o vamos hacia adelante, hacia una Europa más integrada? Yo creo que la respuesta es evidente. Si queremos resolver problemas como el cambio climático, el paro, los productos financieros que vienen de otro lado del charco y son malos, entonces se necesita cooperación europea. Necesitamos una Unión Europea más fuerte, que sea capaz de defender su modelo contra China, contra India, contra Estados Unidos. Europa es una oportunidad para recobrar soberanía para el pueblo europeo y para los ciudadanos. Gracias. Pasamos ahora al otro lado del estrado. Alexis Tsipras. Muy buenas noches, soy Alexis Tsipras, candidato de la izquierda europea, soy griego. Grecia es un país que han elegido como cobaya a los dirigentes europeos de la austeridad más dura y más cruel. Y sus resultados, la verdad es que no se los deseo a nadie, a ningún otro pueblo de Europa le deseo lo que hemos pasado.
Aprovecho esta oportunidad para dirigirme al resto de candidatos, sobre todo a aquellos que representan a los partidos favorables o favorecedores de esas políticas. Yo les pregunto, ¿lo que ha ocurrido en Grecia es algo que queremos reproducir o es una tragedia social que hay que evitar en el resto de Europa? Lanzamos un llamamiento aquí a todos los ciudadanos europeos del norte, del sur, para que todos apoyen a los partidos de izquierdas para acabar con esta política catastrófica de la austeridad y para recuperar la democracia en Europa, para recuperar los verdaderos valores de Europa, solidaridad, cohesión social y democracia. Gracias, señor Tsipras. Jean-Claude Juncker. A mí me gustaría que Europa fuese más solidaria. Me gustaría que pudiésemos poner fin a la división existente entre el norte y el sur. Quisiera que pudiésemos seguir adelante con la consolidación de las finanzas públicas, pero que el crecimiento y el empleo estén en el núcleo de la acción política. No podemos gastar más dinero del que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que sustituir la deuda por la idea de una realización del mercado único más intensa. Me gustaría que pudiésemos, además, seguir adelante en la negociación con Estados Unidos. Es preciso contar con ese tratado de libre cambio, pero es fundamental, sobre todo, que respetemos las normas y estándares europeos. Me gustaría, por lo tanto, que pudiésemos crear la Unión Europea de la Energía para poder librarnos de la dependencia energética de Rusia. Quisiera que Europa sea una Europa grande, grande en los grandes temas continentales, y que sea una Europa modesta y que se contenga en cuanto a las pequeñas cosas y no se trate de los grandes problemas. Martin Schulz. Muchas gracias. Todos vivimos en una Europa en la que los contribuyentes tienen que pagar para los especuladores que realizan pingües beneficios, y cuando hay pérdidas multimillonarias lo tienen que pagar los contribuyentes. En la Unión Europea, donde hay 6 millones de jóvenes, mujeres y hombres parados, están pagando con las oportunidades de su vida para la crisis que han causado otros. Por eso yo quiero una Unión Europea justa, que ponga por delante de todo el interés del ciudadano de a pie. En mi comisión, y por cierto en una comisión con tantas mujeres como hombres, porque yo creo que hay una desigualdad todavía, va a luchar contra el fraude fiscal, la evasión fiscal, y favorecerá un empleo a lo largo de la vida y sobre todo el empleo de los jóvenes. Esto es lo que ofrezco y para lo que pido apoyo. Gracias. Ska Keller, con usted vamos a finalizar este debate. Lo primero que quiero decirle esta noche al público en la sala y a aquellos que siguen el debate por televisión o por Internet es que del 22 al 25 de mayo la decisión es de ustedes. Ustedes deciden cuál va a ser el rumbo que tendrá Europa. Nosotros, los verdes, y yo personalmente ofrecemos una alternativa a Europa, una Europa alternativa. Una Europa que se preocupe más de las personas que de los bancos. Una Europa que recupere el sueño europeo para que nadie pueda caer de nuevo, para que nos preocupemos de todos. Una Europa social, de la solidaridad. Y una Europa que de nuevo sea pionera en la lucha contra el cambio climático, porque eso al mismo tiempo decidirá nuestro futuro. Yo ofrezco una Europa de la solidaridad, de la democracia y del pueblo. Por esto es por lo que lucho. Y ustedes son los que deciden desde el 22 al 25 de mayo. Esa es su oportunidad y yo espero que estén ustedes con nosotros, que su voto y su lucha en las calles sea por una Europa mejor. Gracias. Veo que vuelve Connor, que va a explicarnos cómo en casa cada uno puede estar con nosotros a través de los medios sociales. Pues sí, Mónica, en la pantalla vemos cuál es nuestro hashtag TellEurope y están los editores coordinando con un grupo internacional de expertos de radios y televisiones públicas de todo el continente europeo. Están trabajando muy duro ahora mismo, comunicándose a través de Internet. Tenemos aquí editores de redes sociales de distintos países europeos, Francia, Austria, España y muchos otros, con canales públicos de la República Checa, de Alemania, Irlanda, Eslovenia y otros países.
Y no solo ciudadanos de toda la Unión Europea pueden intervenir, pueden también vernos, pero es que hay mucha actividad incluso más allá. Les daré más detalles, pero les puedo decir ya que la economía de Europa es uno de los principales temas. Y esto es exactamente porque en la primera ronda de preguntas vamos a empezar tratando la economía. Va a hablar Ska Keller en primer lugar. La pregunta es la siguiente. Más de 5 millones de jóvenes están desempleados. En su opinión, ¿cómo puede la presidencia de la Comisión devolverles el futuro? Precisamente el paro juvenil es lo que tiene que primar en el debate. Yo, como presidente de la Comisión, lo haré. No podemos tener una Unión Europea en la que se pierda toda una generación y en la que la gente pierde su fe y su esperanza en una mejor vida en el futuro. Por lo tanto, Europa tiene que abordarlo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues yo creo que solo podemos crear un empleo duradero y sostenible para la gente en Europa si creamos una economía más verde, más ecológica, más sustentable. En una Europa de la eficiencia energética, de la educación, de la salud, ahí es donde tenemos una cantera de empleo para los jóvenes, para todos. Un empleo que genere un beneficio para la solidaridad, la sociedad y que sean empleos de buena calidad. Los jóvenes no han provocado la crisis. Tenemos que darles la palabra ahora para evitar futuras crisis. Alexis Tsipras, ¿cómo va a tratar esta cuestión? Gracias. Si continuamos con estas políticas catastróficas de austeridad, no habrá ninguna posibilidad de resolver los problemas, sobre todo el del desempleo. El desempleo que existe actualmente en Europa es un desempleo estructural. Hemos destinado más de 1.500 millones de euros para ayudar a las bancas que estaban en situación de bancarrota y solo 6.000 millones para los jóvenes desempleados, que van a superar ya la cifra de 7 millones durante esta década. Es decir, que la solución al desempleo sería tomar decisiones valientes en Europa, tener lo que se llama el New Deal, un trato nuevo en Europa, un acuerdo nuevo para apostar por el empleo, más allá del desarrollo y del crecimiento, porque si continuamos con esta política catastrófica de austeridad, no tendremos ninguna posibilidad de resolver el principal problema que tiene a día de hoy Europa, que es el desempleo, la marginalización social y, sobre todo, el desempleo de los jóvenes, que tiene unas dimensiones terribles en el sur de Europa. Martin Schulz, más de 5 millones. ¿Cómo van a tratarlo? 6 millones de personas, hombres y mujeres, quizás en la generación más preparada que hemos tenido nunca, muchos de ellos desempleados. En aquellos países en los que la tasa de desempleo es más alta, tenemos además el problema de que la columna vertebral de la economía, las pymes, no tienen acceso a los créditos. Los bancos están obteniendo préstamos al 0,25% del BCE, no están invirtiendo en la economía, están especulando. Y el programa de microcréditos para las pymes que yo propondría para aquellos países en los que la tasa de desempleo es más alto serviría para combinar los fondos de la Unión Europea con los bancos de inversión para esas pymes, para esas pequeñas empresas que emplean a hombres y mujeres, a jóvenes que van a tener la posibilidad de tener unos tipos de interés adecuados o un plazo de amortización adecuado. Eso es una oportunidad para relanzar la economía apoyando a las pymes por una parte y por otra parte luchar en concreto contra el desempleo juvenil. Gracias, Jean-Claude Juncker. El empleo es la condición previa para el crecimiento. No puede haber crecimiento si no se sanea a la hacienda pública. Por lo tanto, hay que seguir adelante con una política de saneamiento, con un rigor responsable y sin excesos en la austeridad. Hay que hacer fructificar ideas. El mercado digital permitirá crear 3 millones de empleos. Empleos para los jóvenes, empleos del futuro, no precarios, sólidos, prometedores para el futuro. Hay que favorecer también la movilidad de los jóvenes. Yo quiero que los jóvenes puedan hacer sus estudios en varios países, tienen que poder moverse, pueden viajar y buscar la oportunidad donde estén. Guy Verhofstadt, ¿cuál es su visión al respecto?
Bien, lo que he oído hasta el momento son las recetas antiguas que no han funcionado en los últimos 5 años en Europa. Por eso yo creo que en lugar de continuar con estas recetas conservadoras o socialistas que crean más deuda, necesitamos un enfoque nuevo. Y ese enfoque nuevo, en mi opinión, consiste en volver a la idea inicial de Jacques Delors cuando inició el mercado interior. Es decir, por cierto, que era un socialista muy inteligente, Martin. No todos sois inteligentes, pero él lo era. En fin, como digo, ¿me pueden devolver esos segundos que ha intervenido Martin Schulz? En fin, lo que decía. Lo que queremos, repito, lo que tenemos que hacer es empezar una nueva forma de integración en la Unión Europea. Pero claro, en los sectores principales, mercados de capitales, bancos, sector digital, telecomunicaciones, energía, eso es lo que necesitamos, aprovechando la escala, la magnitud de la Unión Europea para dar un salto hacia el futuro en la integración y para crecer como crecimos en la década de los 80. Podemos conseguir un gran logro en esta ocasión. Recetas. Los gobiernos en Europa suelen decir que las medidas de austeridad están funcionando, pero que son muchos los que no trabajan. ¿Puede ser que quizás la medicina esté matando al paciente? ¿Podríamos hacer algo de otra forma? Skakeler. Desde luego, la austeridad nos está hundiendo en la crisis. Tenemos 26 o 27 millones de personas en el paro. Más de 6 millones de empleos se han destruido. Vemos que la receta de la austeridad no ha funcionado, está agravando la situación y tenemos que superarlo. En vez de austeridad, tenemos que invertir en la economía, pero en una economía más verde, más ecológica, para unos empleos sostenibles que estarán todavía ahí dentro de unas cuantas décadas, de buena calidad, que den también calidad de vida a la gente. Y esto solo puede hacerse si se invierte en energía renovable, en eficiencia energética, en educación y sanidad. Pero hemos desaprovechado la oportunidad en el último marco financiero de la Unión Europea, donde se prometían empleos más ecológicos, pero no contamos con el apoyo de los conservadores ni de los socialistas. Sin embargo, hubiera sido el buen camino, la buena inversión, no austeridad. Alexis Tsipras, ¿cuál es su posición? Antes de nada, quisiera decir que las ideas que acaba de expresar Guy no son nada nuevas. Son bastante antiguas. Son las ideas que nos han llevado a la crisis. La crisis del 29, la burbuja que observamos en Estados Unidos. Fueron precisamente estas ideas las que durante esa gestión de la crisis llevaron a Europa a una situación tan mala. Si queremos salir de la crisis, tenemos que invertir en el crecimiento, en la cohesión social. Tenemos que poner fin a la austeridad. Tenemos que relanzar el empleo. Tenemos que salir de esta opinión paranoica que se tiene en torno a la deuda. Tenemos que encontrar una solución que sea semejante a la que se dio en 1953 Alemania, en un momento único de solidaridad en Europa, donde se condonó una parte importante de la deuda y donde permitimos de esa forma relanzar el crecimiento. Si no resolvemos el problema del crecimiento de manera adecuada, entonces no podremos superar la crisis. Y es así como surgen estas catástrofes. Y en una secuencia perfecta, Martin Schulz. Yo, por supuesto, habría hecho las cosas de forma muy distinta. La combinación entre disciplina presupuestaria por una parte, que es inevitable y necesaria, e inversiones estratégicas en crecimiento y empleo por otra parte, era la forma más adecuada. Lo que pasa es que hemos recortado los presupuestos públicos de forma unilateral con ese mensaje de que se conseguiría de vuelta la confianza de los inversores, pero claramente no fue así. Lo que no hemos hablado nunca es la lucha contra la evasión fiscal y el fraude fiscal. Los Estados miembros pierden 1.000 millones de euros al año por ese tipo de problemas. Por tanto, hay que luchar contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. Esa sería mi solución, porque solo podemos hablar no de recortes de forma independiente, sino también de los ingresos para los presupuestos. Crecimiento, inversión en la agenda digital, en las redes de suministro energético. Y los últimos segundos se los devuelvo a Guy Verhofstadt porque se los robé antes. Muy justo, Martin.
Jean-Claude Juncker, ¿hace 5 años habría hecho lo mismo? Es una pregunta fácil y difícil al mismo tiempo. Todos hablan como si hoy descubrieran los problemas que existen, los liberales, los socialistas y los demócratas cristianos. O sea, todos los que han gestionado la crisis, hay que tomar un poco de distancia para reaccionar ante ella. Pero bueno, todos sabemos que hay socialistas, cristianos-demócratas y liberales que han estado trabajando todos. ¿Por qué no se invierte lo suficiente? Porque los presupuestos no lo permiten. ¿Por qué no lo permiten? Porque hemos ido acumulando deuda y déficit. Y los que han acumulado deuda y déficit, pues hacen ahora todo para evitar que pueda haber una inversión dirigida al futuro. El que quiere crecimiento, inversión y empleo tiene que sanear la hacienda pública. Gracias. Guy Verhofstadt, 1 minuto. Yo quiero responder a aquellos que decían que no es necesaria la disciplina fiscal. Claro que es necesaria, porque si no, no habrá crecimiento sin esa disciplina financiera. Eso está demostrado en todos los rincones del mundo. Pero además, y eso también es cierto, y esto se ha olvidado en los últimos 5 años, además digo, hace falta una estrategia nueva de crecimiento. ¿Qué quiere decir crecimiento? No nueva deuda, por supuesto, porque no podemos permitirnos más deuda. Si hay varios países con más de un 100% de deuda, esos presupuestos no van a crear crecimiento. No, hay que actuar de forma más inteligente. Y esa forma más inteligente es aprovechar el tamaño de Europa. Es un enorme mercado, 500 millones de personas. Les pongo un ejemplo, el mercado digital. Ya hemos hablado del mercado digital. Si en Estados Unidos Apple quiere empezar a lanzar un producto nuevo, se va a los 4 principales operadores, tiene un trato comercial y empieza a difundir este producto. Para hacerlo aquí necesitamos en 28 países distintos 100 operadores que lancen ese producto, y ese es el motivo por el que Estados Unidos tiene Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft. Todos son empresas estadounidenses y nosotros no hemos llegado. Se le ha acabado el tiempo, incluso con los 5 segundos que le cedieron. Ska Keller quiere una réplica. Sí, voy a utilizar mi primer joker, mi primera tarjeta azul en este debate. Señor Verhofstadt, hablaba usted de que la deuda es el problema. Si analizamos el caso de España, España tenía un excedente presupuestario antes de la crisis bancaria. Fue la deuda de los bancos la que al final acabaron teniendo que pagar por ella los contribuyentes y el presupuesto del Estado. Lo que tenemos que hacer es frenar la especulación. Tenemos que asegurarnos de que no sean los bancos los que nos rescaten a los contribuyentes, sino a la inversa. Ese es el principal problema de la crisis. Ya ha utilizado... ¿Puede utilizar su joker, señor Verhofstadt? Solo para decir que estoy de acuerdo con Ska Keller, pero ¿qué ha ocurrido a nivel europeo en los últimos años? Hemos hecho la unión bancaria y por primera vez ahora con la unión bancaria van a tener que pagar los bancos basándose en un perfil de riesgo y contribuyen a un fondo para el rescate de los bancos y ya no el contribuyente. Es un buen ejemplo y veo aquí en la sala al señor Barnier y quisiera felicitarle por lo que ha hecho sobre la reglamentación financiera y para la unión bancaria, porque ya no son los contribuyentes los que tienen que apechugar. Gracias. Excelente intercambio de puntos de vista. Quisiera decirles que estamos justo en la mitad. Pasamos a las siguientes preguntas. Van a poder seguir en cuanto a este tema. En las redes sociales se está hablando muchísimo de estos temas. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Alexis Tsipras. ¿Qué pregunta me hacía usted? ¿Qué tema quiere que comente? Me imagino que querrá responder quizás a la misma pregunta. Si no es así, pasamos a la siguiente y hemos decidido qué hacer. No quería usar el comodín. A lo mejor se ha equivocado. Muy bien. Quisiera decirles que estos días estamos oyendo muchísimo en cuanto a estos temas en las redes sociales. Lo que hemos visto es que los bancos están en el centro del debate de los medios sociales. Muchos le echan la culpa a los bancos. En su Europa, ¿los bancos estarían más regulados?
Absolutamente. Tenemos que hacer una reglamentación para los bancos más clara. Lo que se ha dicho sobre la unión bancaria, bueno, los bancos tienen que reservarse dinero para rescatarse a sí mismos. Esto es un éxito verde. O cuando se reglamentan los mercados y se separa la banca minorista de la de los bancos de inversión, entonces garantizamos que no se pierdan los ahorros de la abuela y del abuelo y de los pensionistas. Tenemos que reglamentar los mercados más. Cada año se pierden no solo 1.000 millones de euros por evasión fiscal, sino 1 billón de euros, que es un porcentaje importante de la renta europea. No podemos pedir a la gente que les vamos a bajar el salario si no paramos luego la evasión fiscal, si no recortamos las bonificaciones que reciben los banqueros, como hemos hecho nosotros y hemos pedido en el Parlamento Europeo. Alexis Tsipras, sobre los bancos. Sí, gracias por la pregunta, Mónica. Guy Verhofstadt hablaba a favor de los programas de tipo bail-in, de recapitalización en Europa. ¿Y qué ocurre con los programas bail-out, los de rescate que han afectado sobre todo a los países del sur de Europa? Ahí hay decenas de millones de euros que tendrán que pagar las nuevas generaciones, hijos y nietos. Y ahora hay una lógica nueva: apostar por soluciones que pongan el hincapié en aquellas personas que, en fin, que más lo necesiten. Yo creo que lo contrario sería catastrófico para Europa. ¿Está usted de acuerdo, señor Juncker, con estas personas que tienen sus propios ahorros, sus propios depósitos? Nosotros pensamos que hace falta una solución global para aligerar esa deuda, y esto permitiría a los bancos que los bancos pudieran sanearse, y se sanearían gracias a un procedimiento de reducción de los malos préstamos, de los malos créditos, porque si no, seguirá sumándose la deuda. Gracias. Martin Schulz, bancos. La unión bancaria es el primer paso. Tenemos que romper esta espiral de deuda bancaria, deuda estatal. Algunos de nuestros Estados miembros tenían presupuestos muy estables, con una estabilidad de su deuda soberana hasta que llegó la crisis de los bancos. Vimos esta catástrofe en Irlanda, en España, y por lo tanto regular lo que ocurre con los bancos y seguir adelante con la unión bancaria serían los primeros pasos. Tiene que existir además un mayor control de los riesgos y las responsabilidades. Todo eso tiene que estar bajo una única mano. Lo que ocurrió en el pasado es que los bancos asumieron riesgos y los contribuyentes fueron los que asumieron la responsabilidad. Hay que enfrentar a los bancos a sus responsabilidades, hacer que se responsabilicen y obligarles a que asuman responsabilidades por el desastre que ocasionaron en Europa. En primer lugar, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea tuvieron que actuar, y lo que faltó en este caso es que Michel Barnier en la Comisión apoyó que se fuese más allá de lo que se podría hacer, y en mi comisión controlaríamos los bancos mucho más. Gracias. Jean-Claude Juncker. No empecemos ahora de lo que ha habido en el pasado. Las cosas han cambiado. Con Michel Barnier en la Comisión ha habido una reorganización y ahora los bancos son responsables de su deuda. Hemos rescatado bancos, y no por amor al arte y porque nos encantan los bancos. A mí me dan perfectamente igual los banqueros, pero queremos proteger a las pequeñas y medianas empresas, a los ahorradores. Queremos que se inyecte crédito. Lo hemos hecho porque si no, la economía real se venía abajo. Y no acepto que se diga aquí que hemos practicado una pura política de austeridad. No, no es cierto. Al principio de la crisis, en 2008-2009, hemos invertido 170 millones de euros para proteger las economías que estaban hundiéndose. Hemos hecho una política keynesiana al principio de la crisis. No caigamos en los mismos errores que en los años 30. Porque no se puede... Se le ha acabado el tiempo. Señor Verhofstadt. Bueno, yo creo que los bancos son un buen ejemplo de por qué necesitamos más Europa. Y lo hemos hecho, pero tenemos que continuar. Tenemos que hacer
que haya una diferenciación entre los bancos de inversiones y bancos de ahorro. Los bancos de inversiones tienen un riesgo más alto y por eso tienen que pagar una contribución mayor al fondo que los bancos de ahorro, por ejemplo. Pero bueno, dicho eso, señor Tsipras, en Grecia, como en Italia y como en Portugal, la cuestión no era un problema de bancos, era un problema de mala política en su país por parte de los dos grandes partidos, Nueva Democracia y PASOK, que eran los grandes creadores de la crisis, los generadores de la crisis. Claro, en su país solo había bancos públicos, básicamente, que estaban financiando a los partidos políticos y siguen financiando a los partidos políticos en Grecia. Y además, señor Tsipras, también el partido de usted, incluido el partido de usted, porque usted también ha cogido un crédito de esos bancos públicos, en el pasado reciente. Gracias, señor Verhofstadt. Señor Tsipras, ¿va a utilizar su comodín? Utiliza su comodín, por lo tanto. Adelante. Quisiera responderle rápidamente. Sí, tengo que recuperar un par de segundos porque se estaba usted poniendo el auricular. En Grecia tenemos bancos públicos y privados. Estoy de acuerdo con usted en que en algunos bancos públicos el Estado hizo uso de esas prácticas a las que usted hacía referencia, pero fueron los partidos de los señores Juncker y Schulz los que hicieron esas actuaciones. En los momentos de la crisis en Grecia, cuando hubo un problema de financiación, observamos que el medicamento que se dio a los pacientes griegos fue peor que la enfermedad. Y el problema fue un problema bancario. Y les dirijo esta pregunta a todos ustedes. ¿Los programas que pusieron en práctica eran un éxito o un fracaso? No, lo siento. Lo siento. Señor Juncker va a utilizar su comodín. Como estamos hablando de Grecia, puedo decir que he estado trabajando durante años, día y noche, y más noches que días a veces, para que Grecia no tuviera que salir de la zona del euro. He hecho todo porque a mí me encanta Grecia, porque quiero que Grecia pueda seguir siendo miembro del euro, para que los mercados financieros no sigan especulando contra Grecia. Yo acepto muchas acusaciones, pero jamás la de que no hagamos hecho lo suficiente solidariamente con Grecia. Hemos hecho todo para que Grecia pueda seguir en el euro. Gracias. Le pediría al público que no se extienda demasiado en sus aplausos. Quisiera redundar en esta idea de que muchos europeos están desilusionados. Utilicen su próximo minuto para explicarles a aquellos que piensan que hay que salir de la Unión Europea por qué deberíamos quedarnos dentro. En primer lugar, Ska Keller. Bueno, pues yo le diría a los ciudadanos que estén pensando que a lo mejor la Unión Europea no es una buena idea. Bueno, en primer lugar no les diría nada, les escucharía, porque eso es lo que a veces no se hace. Y yo sí escucho a los ciudadanos. A veces hay muchas expectativas en torno a la Unión Europea. Los ciudadanos de Europa le piden a la Unión Europea que garantice sus derechos sociales, sus derechos a pensión, que haga algo en cuanto al futuro de sus hijos, y yo creo que eso es exactamente lo que tenemos que conseguir. Yo creo que esa falta de confianza en las instituciones europeas, la desconfianza en la Comisión, en el Consejo, es porque no ha habido resultados, pero sigue habiendo mucha fe en un proyecto europeo, en una idea europea, en conseguir una vida mejor entre todos. Yo creo que eso es lo que tenemos que destacar. Hace falta más Europa para salir de la crisis de la forma adecuada. Hacen falta las políticas adecuadas en Europa para que sea una mejor vida y mejor Europa para todos. Ese es el mensaje que yo quiero trasladar a todas aquellas personas que a lo mejor están desilusionadas, frustradas, pues cojan ustedes esta Europa y háganla mejor. Alexis Tsipras, ¿cuál sería su mensaje? El auge del euroescepticismo en Europa es un fenómeno que tiene sus causas y tiene los responsables, que son los que gobiernan Europa, las tres familias políticas que dicen que no había otra vía más que la de la austeridad. Una austeridad que hace que Europa se divorcie del ciudadano, se opone a los jóvenes. Ellos son los responsables del euroescepticismo. Y cuando hay una opinión crítica para con la Unión Europea, hay que dar otra solución, otra respuesta. La solución no pasa por deshacer Europa.
Hay que cambiar Europa, cambiando el marco de Europa, que no es atractivo ni para los jóvenes ni para los trabajadores, porque se redistribuye la pobreza, el dolor, el sufrimiento. Hay que cambiar estas políticas y hay que seguir avanzando, también asumiendo riesgos, y hay que cambiar. Señor Schulz, ¿por qué no ha llegado la hora de irse? No sé si los ciudadanos que están siguiendo nuestro debate están convencidos de que necesitamos más Europa, o si más bien no están esperando otra Europa, una Europa en la que se pongan sus intereses por delante en la actuación de las instituciones europeas. En Bruselas, aquí esta noche, estamos hablando de si son miles de millones o billones. Hablamos de quién fue responsable de qué en el pasado. El 96% de nuestros ciudadanos viven con 1.000 o 2.000 euros al mes y tienen la sensación de que nosotros estamos hablando aquí de miles de millones o de billones y que los que debatimos estas cuestiones no estamos interesados por su suerte, por el futuro de sus hijos. Lo que hacemos es perder el principal capital que tenemos, la confianza. Y yo quiero volver a recobrar esa confianza diciendo que nosotros luchamos contra la miseria, contra la pobreza y que queremos darle a sus hijos una oportunidad de vida para el futuro. Y es así como encarrilaremos a Europa. Jean-Claude Juncker. Sí, es cierto que estamos hablando demasiado de miles de millones, pero también es cierto que estamos gastando demasiados miles de millones que no tenemos. Por tanto, hay que ser serios. Si seguimos con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, podrá ganar cada hogar europeo 550 euros más al año. Yo estoy a favor del salario mínimo en Grecia y en toda Europa. Y yo querría que todos aquellos que trabajan puedan vivir con la renta de su trabajo, con su salario. Yo quiero que haya un salario mínimo para los trabajadores. Pero si los trabajadores de Europa no apuestan por el proyecto europeo tendrá grandes dificultades. Guy Verhofstadt. Creo que tenemos que decir la verdad. En Europa del Sur hay mucha gente que quiere deshacerse del euro. Y tenemos que decirle que sería un desastre para todas las economías europeas. Sería catastrófica. En el norte y en el sur de Europa si volvemos a las monedas nacionales. Y luego tenemos que preguntarnos una cosa. Vamos a ver, ¿quién va a pagar la factura si volvemos al dracma griego, a la lira italiana, a la peseta española? ¿Quién va a pagar la factura de todo esto? Vamos a tener otra vez las devaluaciones competitivas del pasado. ¿Se acuerda? Italia constantemente haciendo devaluaciones para poder competir con su economía. Ahora, ¿quién apechuga con esta factura de la devaluación? ¿Quién lo paga? ¿El ciudadano de a pie? La gente corriente, porque pierden una parte de su poder adquisitivo, y los jubilados, que van a perder una parte de sus ahorros. Eso es la verdad. Así es la realidad. Tenemos que decirle al ciudadano que volver a la moneda nacional va en contra de sus propios intereses. No es la solución. Ska Keller ha pedido utilizar uno de sus comodines. Adelante. Sí, quiero usar mi segundo comodín para dirigirme al señor Juncker. Usted hablaba del acuerdo comercial transatlántico con Estados Unidos y es justamente uno de esos temas en los que el ciudadano pierde la confianza en la Unión Europea, porque la Comisión Europea negocia unos tratos comerciales secretos a puerta cerrada. Los ciudadanos se manifiestan de forma pacífica en las calles de Bruselas hoy contra este acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Se les arresta. Esta no es la Unión Europea que yo quiero. Yo no quiero este tipo de tratados. Un tratado tiene que beneficiar a las personas de aquí y del país socio comercial, pero si no, se pierde la confianza en la Unión Europea. Gracias. Vamos a dejarlo de momento porque veo que vuelve Connor. ¿Qué se está cociendo en las redes sociales? Mónica, desde luego la verdad es que el equipo de redes sociales está ocupadísimo porque se está tuiteando más de 1000 tweets al minuto. Vamos a visualizar cuánto se está tuiteando. 701 tweets al minuto actualmente. En total llevamos 58.000 tweets en total.
En fin, les repito algunos de los tweets, pero antes vamos a ver cómo está esa nube que nos describe cuáles son los temas principales, la nube de temas. Vamos a ir a sacar las palabras clave de todos los tweets que a través del hashtag TellEurope nos están llegando a los 5 candidatos. La principal palabra que vean en la pantalla corresponderá al principal tema. Se está hablando, por tanto, del debate, se está hablando mucho del pueblo gitano, de la resistencia de ese pueblo. En la última ronda de intervenciones se ha hablado de temas de economía y cada candidato ha prometido que la economía va a crecer. Pero nos pregunta un ciudadano, ¿ese crecimiento va a ser sostenible? ¿O vamos a convertirnos en una especie de gran corporación? Otra pregunta, ¿cómo se va a reforzar la política de seguridad común exterior de la Unión Europea? Un tema que surge una y otra vez, relaciones de la Unión Europea con otros países, con otras regiones y con otros estados que no son miembros. En fin, sigan mandando tweets al hashtag TellEurope. Mónica. Vamos a retomarlo ahí y pasamos a la escena mundial. Estos días hemos observado actos de violencia en Ucrania. Rusia dice que el país está al borde de la guerra civil. ¿Dónde está la Unión Europea? Guy Verhofstadt. Bueno, ayer me llegó una carta de Garry Kasparov, el famoso ajedrecista, y me hablaba de esto. Bueno, una carta en realidad a todos nosotros. Dice usted, señor Verhofstadt, y los demás candidatos para la presidencia de la Unión Europea y los líderes europeos, díganos, ¿qué vale una Unión Europea si fracasa en esta crisis? Si Ucrania no está segura Europa. Putin y otros dictadores van a demostrar que la agresión recibe un premio y otros líderes de otros países se sentirán en la estacada. Les han abandonado. Tiene razón Garry Kasparov. Somos demasiado blandos con Rusia y sobre todo con Putin. Lo que tenemos que hacer es aunar voluntades y realizar sanciones muy duras, muy creíbles contra la gente que rodea a Putin. Es la única lengua que entiende. Alexis Tsipras, ¿cuál es su opinión sobre Ucrania? Desgraciadamente, Europa sufre de nuevo el acercarse a una guerra fría. Es algo bastante traumático. Lo que está haciendo es abrir una herida de nuevo que no va a poder cerrarse ni con amenazas ni con sanciones. Lo que necesitamos es un diálogo que se imponga la democracia. Y lo que no podemos aceptar es que aumenten las fuerzas neonazis en un gobierno. No podemos reconocer un gobierno en Ucrania con neonazis al poder, porque eso representa una plaga para la civilización europea. Tiene que ser el pueblo ucraniano el que decida sobre su futuro. Y eso respetando la Constitución, respetando las distintas disposiciones. Es preciso además un diálogo en el seno de la OCDE. Tenemos que exigir que además desaparezca la presencia militar de la OTAN o de Rusia para darle una oportunidad a este conflicto. Ska Keller. Sí, está muy claro. Todos los esfuerzos habrá que hacerlos para conseguir una solución pacífica y para eso hace falta diálogo, reforzar el diálogo. Pero al mismo tiempo debemos dejar muy claro que nunca vamos a aceptar algunos de esas acciones de Putin. Anexar Crimea, por ejemplo. Es decir, estas sanciones impuestas tenían toda la razón, pero hay que tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, deberíamos hablar de esas armas que se siguen exportando por parte de países de la Unión Europea a Rusia. Hay que detener esto urgentemente porque si no, el resto de sanciones no van a funcionar. Y además, dependemos mucho de Rusia en el tema energético. Nosotros los verdes siempre hemos pedido más independencia energética. Tenemos que por fin controlar ese tema, ponernos manos a la obra. ¿Cómo conseguir eficiencia energética? Debemos invertir en nuestros recursos renovables. Eso nos hará independientes y eso hará que estemos en una economía más sostenible. Gracias. Jean-Claude Juncker. Necesitamos una posición europea más fuerte.
Hemos dicho no al señor Putin, a su conducta estrictamente inaceptable. Hemos impuesto sanciones que no van lo suficientemente lejos. Tenemos que aumentar la presión de las sanciones contra Rusia si Rusia no cambia su conducta. Y las sanciones tienen que pesar primero sobre los flujos financieros entre Rusia y los centros financieros europeos. Pero no podemos abrir una guerra. Europa es un poder suave, blando, soft power, como se dice en inglés. En Europa tenemos que dialogar con Rusia. En nombre de los valores europeos tenemos que frenar al señor Putin. Su comportamiento es inaceptable. Gracias, Jean-Claude Juncker. Martin Schulz. Estamos hablando de la guerra. Deberíamos ser honestos. Existe un riesgo claro de una guerra civil en Ucrania y usted nos preguntaba cuál es el papel que tiene que desempeñar la Unión Europea. La Unión Europea no tiene competencias militares. Y todo lo que esté en nuestras manos para evitar esa confrontación militar, que no es algo que se plantee de manera teórica, sino que es una posibilidad, es algo que tenemos que hacer. Tenemos que combinar distintas estrategias. Yo considero que tenemos que apoyar a nuestros Estados miembros de la Europa Central y Oriental. En el caso de sanciones tenemos que ver cómo vamos a actuar, pero sobre todo es preciso contar con otra estrategia. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en la segunda ronda de conferencias de Ginebra intentaron seguir esa vía. Y lo más importante es que el 25 de mayo sea posible celebrar las elecciones presidenciales, porque un nuevo presidente electo podría ser un interlocutor también para el gobierno de Rusia. Gracias. Vamos a pasar a otro tema. En algunos Estados miembros hay movimientos independistas. Estoy pensando en Escocia, en Cataluña, en otros. Si fuesen independientes, ¿pertenecerían automáticamente a la Unión Europea, en su opinión? Señor Verhofstadt. Bueno, acabo de volver de Barcelona, estuve ayer. Yo creo que la Unión Europea no tiene que involucrarse en esto. Es una cuestión entre España y los catalanes. Y no hay que intervenir nosotros, desde luego, de manera negativa, como lo ha hecho el señor Barroso u otros líderes del Partido Popular Europeo en las últimas semanas. Que decidan ellos, España y los catalanes. No es un asunto en el que tenga que inmiscuirse la Unión Europea. Hay que tener en cuenta, claro, lo que piensa la gente. No podemos crear una Unión Europea en la que se ignore la voz del ciudadano en una cuestión tan importante. Sea como fuere, tenemos que desempeñar un papel positivo en el diálogo entre España y los catalanes y nunca un papel negativo como hemos visto con este líder de la Comisión actual, el señor Barroso, en las últimas semanas. Gracias. Alexis Tsipras, ¿cuál es su opinión al respecto? La izquierda europea respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero pensamos que los nacionalismos, pensamos que las confrontaciones, las oposiciones de unos pueblos contra otros nunca llevan a un resultado positivo, nunca. No podemos fomentar la modificación de las fronteras en Europa. No, hay que respetar los derechos de los pueblos y su futuro, es verdad, pero también el derecho internacional al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de Cataluña o en el caso de Escocia, en esos casos se podría tener una mayor autonomía, quizás. No sé, una especie de sistema federal. No sé, algo similar a lo que está ocurriendo en Ucrania. Ucrania va a tener que ser una especie de puente entre Rusia y Europa, pero no un campo de divisiones. Es importante que el pueblo de Ucrania pueda expresarse, a lo mejor elegir una estructura federal que favorezca la paz. Gracias. Ska Keller. Para mí, el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro es fundamental. Considero, por lo tanto, que los ciudadanos de Escocia y de Cataluña deberían tener el derecho a decidir sobre su futuro, sobre el futuro de sus regiones. Si yo fuese presidente de la Comisión, si decidiesen ser independientes,
yo les acogería a la Unión Europea. Ha habido un pequeño problema técnico. Pasamos a continuación al señor Juncker. Sería prudente no intervenir en este debate. Es algo que compete al Reino Unido y al Reino de España. Yo estoy a favor del principio de que siempre y en cada ocasión hay que respetar las constituciones nacionales. Las constituciones nacionales hay que respetarlas. Lo demás, bueno, si hay un problema, se tiene que debatir. ¿Martin Schulz o quiere utilizar su comodín? No somos un Estado federal en la Unión Europea, no, somos una unión de países soberanos. Y no existía un plano previo, un plan inicial, porque nuestros países han abordado esta situación desde sus distintas constituciones. Como decía Keller, en Escocia va a haber un referéndum en otoño. En otros países ese referéndum no está previsto. Por eso, para la Unión Europea no es posible dar una respuesta a esta cuestión de una sola manera. Si, por ejemplo, Escocia votara a favor de la independencia de la soberanía y se acabara convirtiendo en un país soberano, ya tendríamos que iniciar en ese momento un procedimiento para unirse a la Unión Europea, pero en otros países la situación sería distinta. Veremos qué ocurre en el Reino Unido con el referéndum de Escocia, pero no se puede trasladar la solución directamente a otros países. Ya digo que no hay un plan inicial. Habrá que ver lo que ocurre en el marco de cada Constitución nacional. Gracias. Vamos a pasar a un tema muy distinto. Hoy en Italia nos han llegado unas imágenes impactantes sobre lo que ocurre en la costa de Lampedusa. Quisiera saber si como candidatos consideran ustedes que la inmigración se tendría que tratar desde los Estados miembros o desde la Unión Europea. Verhofstadt. No en los Estados miembros. Los Estados miembros son ahora los responsables, pero necesitamos una política conjunta de inmigración. Pero no lo que tenemos ahora. Necesitamos una política de inmigración legal organizada. Lo tiene Australia, lo tiene Canadá, Estados Unidos también. Y nosotros no tenemos esta política de inmigración legal, con el resultado de que cada vez llegan más inmigrantes ilegales simplemente porque no hay una política legal, una entrada legal, y esto aumenta la trata de personas, de seres humanos. Necesitamos una política común. Además, necesitamos también, en materia de refugio y asilo, que no haya una competencia entre Estados miembros, sino que haya un sistema único y acuerdos justos y equilibrados entre todos. Vean lo que ocurre en Siria. ¿Qué estamos haciendo para los refugiados que vienen de Siria? Todos se van a Turquía, a Jordania, y solo unos cuantos miles han llegado a la Unión Europea. Y me parece un escándalo si vemos el alcance de la tragedia en Siria. Alexis Tsipras. Inmigración. Quisiera decirles, en primer lugar, que para mí es ilógico que se quiera responder a un problema de alcance mundial como el de la inmigración en un momento en el que la Unión Europea está participando y está financiando operaciones bélicas en Libia o en otras regiones del planeta. Ahí donde se crean focos de inmigración, porque los que están en Afganistán no tienen más perspectivas que venir a Occidente, venir a Europa para buscar una vida más digna, un mejor futuro. La solución no es una política de la represión. Eso es inaceptable. Para nosotros, que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio es algo que va en contra de nuestros valores humanos. Lo que pensamos es que es preciso contar con una política de asilo, con fondos para ayudar a aquellos países que acogen a los refugiados. Pero también tenemos que repartir de manera equitativa las responsabilidades para saber cómo van a aceptar el resto de países a estos ciudadanos, porque Europa quiere decir solidaridad. Ska Keller. Lo que estamos viendo en Europa es inaceptable. Dejamos que los seres humanos mueran en el Mediterráneo y después, cuando Italia desarrolla un buen proyecto, como el proyecto Mare Nostrum, cuando ayudan a los inmigrantes de sus pequeñas pateras, la agencia Frontex dice no, es un riesgo de inmigración porque atraeremos migrantes nuevos. Esto es inaceptable. Y esto viene de una agencia europea. De verdad que yo necesito que la Comisión Europea se pronuncie firmemente para no aceptar este tipo de situaciones. Si hablamos de
migración ilegal. Es verdad que hace falta una forma legal para que los refugiados lleguen a la Unión Europea y pidan asilo, porque están en una situación de necesidad de protección, aquellos que vienen de Siria, pero también de otros lugares peligrosos en el mundo. Y muchos de estos refugiados acuden a otros lugares, pero no a Europa. Y hacen falta más modos legales para que lleguen otros migrantes también. Pero yo me pregunto, ¿por qué ningún Estado miembro se ha puesto a hablar de migración legal? ¿Qué ocurre con los gobiernos nacionales? Nadie se está dando cuenta del problema de los migrantes. En una Unión Europea en que hemos ganado el Premio Nobel de la Paz, yo creo que tenemos que hablar de este tipo de problemas. Gracias. Jean-Claude Juncker. Tenemos que solventar por una ley europea la inmigración en nuestro continente. No podemos seguir así. Reglamentar la inmigración para que sea legal no evitará que siga habiendo inmigración ilegal, y ahí tenemos que actuar con mayor compromiso. Yo quisiera que los Estados miembros de la Unión Europea dejen de reducir su presupuesto de ayuda al desarrollo. Hay que resolver los problemas donde se producen, y no se puede aceptar que haya pobres de África, de Asia, que tengan que subirse a un barco y se ahoguen en el Mediterráneo. Hay que ayudar a los pobres y a los que sufren, y hay que ayudarles donde están. Hay que dejar de recortar constantemente por razones presupuestarias la ayuda al desarrollo. Martin Schulz. En primer lugar, me complace ver que Jean-Claude Juncker diga que necesitamos un sistema de inmigración legal adecuado. Yo lo dije también, pero sus amigos al final lo atacaron, dijeron que en principio eso ayudaba a las bandas que actuaban en el Mediterráneo. Ahora tengo un nuevo aliado. Este sistema de inmigración es un sistema que existe en todas las regiones del mundo en las que hay inmigrantes, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Solo nosotros no lo teníamos. Necesitamos un sistema legal, un sistema para la protección temporal de los refugiados en aquellas regiones que hayan sufrido catástrofes ecológicas o regiones en guerra. Necesitamos además protección para los refugiados políticos. Es un enfoque en tres fases. Guy Verhofstadt decía que necesitábamos una política europea, que no se tiene que dejar en manos de los Estados miembros. Estoy de acuerdo, pero está en manos de los Estados miembros. Entonces nosotros lo que haríamos sería enfrentar a los Estados miembros a sus responsabilidades. Esperaríamos que los Estados miembros asumiesen esas responsabilidades. Gracias. Me gustaría saber qué está ocurriendo en las redes sociales, porque creo que muchos quieren comunicarnos su mensaje. ¿Connor? Pues sí, las redes sociales están que arden esta noche. Los equipos están trabajando muy duro. Estamos ahora en 5 países: España, Italia, Francia, Bélgica. Hay un desglose aquí de idiomas. En los tweets que estamos recibiendo, el inglés es el que predomina, por supuesto, es el número 1, es el idioma más popular en Twitter actualmente, el francés el segundo. Más de 10.000 tuiteros están participando en cada una de las rondas. Hay que seguir enviando estos tweets al hashtag #TellEurope. A mí me interesan muchísimo estos términos. Me parece que es una buena sugerencia tratarlos e intentar entender por qué están ahí. Gracias, Connor. Pasamos ahora al último grupo de preguntas. Vamos a ver qué esperan para Europa, cuál es su visión al respecto. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Ska Keller. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión personal en cuanto a los símbolos religiosos en la Unión Europea? ¿Debería haber crucifijos en los edificios públicos? ¿Las mujeres deberían poder llevar el velo? ¿Cuál es su opinión? Símbolos religiosos. Gracias. Bueno, usted me ha quitado 2 segundos de mi tiempo, señor Verhofstadt. Los símbolos religiosos es algo que no tiene que reglamentarse a nivel europeo. A mí me parece muy importante que se garantice la libertad personal de cada uno. También en el espacio público, pero tiene que haber una cierta neutralidad que, sin embargo, permita que alguien que quiera llevar un velo pueda entrar en un edificio público. Pero es algo que no tiene que decidirse a nivel europeo con una reglamentación, porque además todo depende mucho del contexto local. En todo caso, es importante que se defienda el derecho de expresar su creencia
religiosa, su fe, siempre que esto no infrinja los derechos de otros. Guy Verhofstadt, ¿cuál es su opinión? Yo estoy a favor de una ley de antidiscriminación europea en cualquier caso. Hay una serie de valores, SCA, que son tan importantes que no corresponden a la subsidiariedad nacional. Yo lo siento mucho, lo lamento, pero la libertad de expresión, la libertad religiosa... En fin, hay una serie... ¿Cómo los vas a regular entonces? Bueno, hay una serie de temas éticos. Yo acabo de llegar de España. Se está hablando del aborto y cuestiones éticas, legislación del aborto. En fin, yo creo que necesitamos un mismo enfoque para toda una serie de valores, con una ley de antidiscriminación europea, y lo antes posible. ¿Permitiéndolo o prohibiéndolo? Bueno, si no, continuaremos como el señor Orbán en Hungría, que cada 5 minutos cambia la Constitución para poner valores nuevos en su Constitución. Claro, la realidad es que en ese país algunas minorías no están protegidas y en ese país algunas religiones no pueden realmente practicarse. En fin, hace falta desde luego una solución europea. Le voy a dejar 5 segundos más, pero pasamos a continuación al señor Juncker. Yo creo que es fundamental tener una legislación europea contra la discriminación. Están los valores fundamentales que hay que defender. Cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier actitud ante la vida exige un respeto. Y no creo que la Unión Europea tenga que inmiscuirse en cómo se expresan las religiones, los filósofos o las actitudes que haya en torno a la vida. La Unión Europea tiene que fijar los principios, tiene que ser firme en cuanto a los principios, pero no podemos inmiscuirnos en las tradiciones locales, regionales o nacionales. Europa tiene suficientes cosas que hacer como para no querer a toda costa interferir en este debate. En cuanto al principio, sí. Defensa de los principios, sí. En cuanto a las modalidades prácticas, dejémoslas en manos de los Estados miembros siempre que no violen los grandes principios. Alexis Tsipras. ¿Cuál es su posición por lo que respecta a los símbolos religiosos? Yo soy un ciudadano que vive en un Estado de la Unión Europea y, como tal, pienso que todos tienen que respetar las reglas constitucionales de su país. Cada Estado tiene que respetar las tradiciones de cada uno de sus ciudadanos. Hay que respetar los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esto incluye la posibilidad de practicar la fe que uno ha escogido y practicar esa religión. Ahora bien, legislar sobre esto es un anacronismo, lo vemos en Europa desde hace tiempo. Hay que evitar enfrentamientos en torno a la religión. Y yo también pienso que hay ciertos conservadurismos que vemos, por ejemplo, en España, y donde se promulgan leyes que nos echan años atrás con una política conservadora a la Franco en España. Es algo que tenemos que invertir, esa tendencia en toda Europa. Martin Schulz. Su pregunta era sobre velos, símbolos religiosos en espacios públicos, edificios públicos, teniendo en cuenta las normas de cada Estado miembro que hay que respetar. Pero hay una cosa que está clarísima por encima de todo esto: la libertad de una persona de mostrar su propia religión, es decir, llevar una cruz o un símbolo judío. Lo mismo en el Islam, y que los no creyentes puedan demostrar que no son creyentes. Todo esto está muy claro, pero los espacios públicos son neutros y deben ser neutros, porque en el espacio público todo el mundo debe tener su lugar. Por eso yo tengo que insistir en el espíritu de la no discriminación, en que los espacios públicos son neutros y, sin embargo, luego cada particular puede mostrar lo que desee, pero en un ámbito público no podemos aceptar que haya una tendencia. Y en la Unión Europea sí que hay un riesgo de que haya un retroceso conservador y tenemos que luchar contra él. Gracias. Gracias a todos por sus respuestas. Me gustaría ahora remontarme a las últimas elecciones. Si analizamos los datos, solo un 43% de los ciudadanos votaron en las últimas elecciones europeas. ¿De quién es la culpa de que los ciudadanos no se preocupen? ¿Es su culpa, nuestra culpa, Ska?
No es que la gente se desinterese de lo que ocurre en Europa, les importa y mucho, pero está cundiendo la sensación de que de todas maneras no va a haber cambios, que todo va a seguir, voten o no voten. Eso es el problema. Hay una desconfianza en las instituciones, como también en el Parlamento Europeo, por ejemplo. Y ahí es donde nos toca intervenir. Tenemos que dejar claro que podemos cambiar las cosas, que tenemos ideas e ideales, que queremos hacer algo para la economía, para los jóvenes, que queremos robustecer la democracia, dándole a los ciudadanos mayor voz, reforzando la democracia. Y no se trata de que la gente simplemente solo acuda a votar. No, democracia es mucho más, es que se escucha al ciudadano siempre, siempre, no cada 5 años solo. Y tenemos que hablar de temas concretos. Tenemos que hablar un día sí y otro también de qué es lo mejor para Europa, ir en esa dirección o en la otra. Y entonces la gente dirá que está muy interesada, tenemos que ir hacia ahí, hablar con ellos, voten del 22 al 25 de mayo, digan ustedes a dónde queremos ir. Señor Verhofstadt. Lo que necesitamos son políticos que defiendan a Europa, porque hasta ahora siempre hemos defendido Europa con ese buen argumento de la paz, es cierto, pero hace falta darles nuevos argumentos a las nuevas generaciones, que podemos crear empleo, que podemos mejorar la economía y que a nivel europeo podemos salvaguardar una serie de valores que no se van a poder salvaguardar a nivel nacional. Les pongo el ejemplo de las libertades civiles y del derecho a la privacidad. Después del escándalo del NSA de Estados Unidos, de Snowden, hace falta una legislación en Europa para proteger la esfera pública y los datos privados de los ciudadanos y, desde luego, de los más jóvenes. Y además, como decía, con la nueva decisión del Tribunal de Justicia Europeo en cuanto a Google, creo que vamos por el camino más adecuado, porque el tribunal dice: hace falta el derecho a ser olvidado, y esto hay que marcarlo en la legislación, y hace falta una privacidad por defecto. Para este tipo de temas, si encontramos una respuesta, los jóvenes volverán a la idea de la Unión Europea. Gracias, Jean-Claude Juncker. Tenemos que dejar de hablar de Europa como nos hemos acostumbrado a hacerlo. Muy a menudo los gobiernos nacionales se descargan cuando hablamos de responsabilidades en Europa. La Comisión Europea es la responsable de todo, como si los Estados miembros, sus gobiernos y sus parlamentos nacionales no existiesen. Yo creo que tenemos que volver a hacer un llamamiento por la causa europea. Tenemos que decirle a todos que Europa se está debilitando económicamente, demográficamente. Vamos a perder mucha población de cara al próximo siglo y tenemos que unirnos, tenemos que decirles a los ciudadanos que necesitamos a Europa. Si no tuviésemos Europa, si no tuviésemos el euro, todos los países europeos estarían en una guerra monetaria abierta. Alemania contra Francia, Francia contra España. Después de lo que ocurrió en Ucrania y después de la crisis financiera y económica, estaríamos en el medio de una guerra monetaria. Europa protege a los europeos. Gracias. Alexis Tsipras. El mayor déficit de que adolece Europa ahora mismo es el déficit democrático. Los ciudadanos no acuden a votar porque creen que su voto no puede influir, que no contribuye a la definición de lo que es la Europa de mañana. El Parlamento Europeo tiene cada vez más competencias. Las cumbres de los jefes de Estado son ya cumbres de 28 jefes que luego deciden lo que quiere la señora Merkel. Quisiera hacer una pregunta, señor Juncker. ¿Qué ocurrió en aquella cumbre en la que usted con el señor Barroso en los pasillos decidieron desbancar dos gobiernos democráticamente elegidos en Grecia y en Italia y los sacrificaron en el altar de la austeridad? ¿Por qué cree usted que puede imponer a un país un determinado modelo? Dice que defiende la Constitución, pero bueno. Gracias. Martin Schulz, ¿de quién es la culpa? Su pregunta es cuál es el motivo de esa baja participación electoral. En las últimas elecciones europeas pasó lo siguiente: fueron aburridas, no hubo confrontación. Además, se aprovecharon de alguna manera como elecciones en realidad de algunos de los gobiernos nacionales, como una prueba de esas elecciones de esos gobiernos.
Ahora se pide más democracia, un debate, más controversia. Me parece que es un paso adelante. Otro elemento, tenemos 27 millones de desempleados ahora en la Unión Europea. Hemos hablado de 6 millones de jóvenes desempleados. Tenemos una evasión fiscal y fraude fiscal más altos que nunca. Los contribuyentes tienen que pagar por lo que se llevan los especuladores. Todas estas personas están esperando no solo más Europa, sino una nueva Europa. Y hay que debatir propuestas concretas para cambiar Europa para que sea más justa. Y si esto ocurre así, vamos a recuperar la confianza de los votantes y la participación será mayor. Gracias. Vamos a pasar a la corrupción. ¿Hasta dónde llegarían en la lucha contra la corrupción? Y en segundo lugar, ¿creen ustedes que los lobbies que se mueven por los pasillos en Bruselas son parte del problema, Ska Keller? Sí, por supuesto que son una parte importante del problema. Tenemos demasiados grupos de presión en estos pasillos, pero no solo los nuestros, también en los pasillos de la Comisión, a los que se paga muchísimo, a los que envían los distintos grupos de interés que gastan millones en estos lobbies. Y lo que perdemos es no contar con la voz de los ciudadanos. Ellos son los verdaderos actores, son los que conforman la Unión Europea, sus ciudadanos, pero no se les escucha. Son los lobbies los que llegan, los que gastan millones en intentar influir a los que toman las decisiones, como muchos de nosotros, los que influyen a los comisarios. Y es increíble cuando a veces se ve que de repente algunos presentan enmiendas en las que ni siquiera han sacado el encabezamiento de quién se las ha enviado. Se puede saber exactamente de dónde vienen y eso es lo que se tiene que detener. Estos grupos de presión son una de las principales dificultades ahora mismo de la Unión Europea y al igual que en el caso de la corrupción, esos grupos de presión no son la salida adelante. Tenemos que hacer que se oiga la voz de los ciudadanos, no la de los lobbies. Guy Verhofstadt. No se puede prohibir que haya lobbyistas, grupos de interés. Lo que pasa es que de vez en cuando, como hemos visto en los últimos años en esta comisión, que puede haber corrupción. Y ahí está el problema. Tenemos que combatirlo. Hay que fijar nuevas reglas. Por cierto, el último Parlamento, el de ahora, ha formulado nuevas normas para combatir la corrupción. Pero lo que cuenta es ¿quién te representa? ¿Quién representa al ciudadano? ¿Una mujer, un hombre? ¿Con qué ética política trabaja en este Parlamento? Pero aparte del lobbyismo y de la corrupción, yo creo que el principal problema en la Comisión, porque Ska Keller habla de la Comisión, es una falta de liderazgo e independencia de ciertos Estados-nación, concretamente de Berlín y Francia. El presidente de la Comisión primero llama a Francia, al revés, primero a Berlín y luego a París para ver lo que tiene que hacer. Eso es para mí el mayor problema actualmente. Nos falta liderazgo, queremos líderes. Tiempo, gracias. Jean-Claude Juncker. Quisiera recordarle que tiene usted varios comodines que puede utilizar. Jean-Claude Juncker. Es evidente que tenemos que enmarcar y regular mejor las labores de los grupos de presión, de los lobbies. Tenemos que luchar, además, con todos los medios que tengamos contra la corrupción, tanto en los estados nacionales como a nivel europeo. Pero no se puede prohibir que un grupo de intereses defienda sus intereses, valga la redundancia. Pero claro, que todos los diputados, que todos los comisarios publiquen la lista de intereses, la lista de aquellos intereses para que lo vean los ciudadanos y los votantes. Y es importante que un ciudadano se convierta en un lobista de la democracia votando entre los días 22 y 25, en lugar de correr el riesgo de que los verdaderos lobbies influyan en unas tomas de decisión poco democráticas y populistas. Vayan ustedes a votar si quieren sacar del juego a los lobbies. Ha quedado muy claro. Alexis Tsipras. El fenómeno de la corrupción es estructural en Europa. Sobre todo en el sur de Europa, es algo que tenemos que reconocer. Luchar contra la corrupción no es algo que dependa solo de los Estados miembros, depende también de la Unión Europea en su conjunto. Nosotros pensamos que estaría bien contar con una legislación europea eficaz.
a favor de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Pensamos asimismo que sería preciso contar con una legislación eficaz que nos permita luchar contra la evasión fiscal, contra los paraísos fiscales, contra las empresas que allí se establecen, contra todos estos delitos fiscales. Y para ello es preciso contar con una voluntad política, tanto por parte de los gobiernos como de los dirigentes de la Unión Europea. Porque detrás de todo ello hay conflictos de intereses, como en el caso de Italia, donde el Poder Judicial intenta luchar contra la mafia y su implicación y sus vínculos con el poder político. Martin Schulz. La corrupción es un fenómeno europeo, es cierto, y tenemos que combatirlo. Está claro que los lugares políticos como la Comisión y el Parlamento son el foco de interés de los lobbyistas, pero no solo tenemos que tener reglas europeas, sino también nacionales. Aquí hubo pues un tráfico de influencias, 2 diputados que recibieron un pago por presentar enmiendas, pues uno ha sido condenado a 4 años de cárcel en su país. En otro país, sin embargo, todavía no se ha abierto ni siquiera el proceso. Lo que tenemos que hacer es que la lucha contra la corrupción no dependa de una llamada de Barroso a Angela Merkel, que me parece una respuesta extraña, sino que depende de la voluntad de los Estados miembros de cooperar. La Comisión tiene que dejar constancia de que nos interesa a todos los legisladores y a los que lanzan iniciativas legislativas que tienen que publicarse desde el principio lo que se quiere hacer y luego se publica toda la estrategia. Tiene que haber transparencia para el registro de lobbyistas y tiene que haber también una contención de los lobbies. Ska Keller, comodín. Guy Verhofstadt estaba hablando de lo que se ha hecho en el Parlamento Europeo para evitar la actuación de los lobbies. Bien, iniciamos un registro de lobbies, pero es voluntario, no es obligatorio registrarse. Les explico esta situación. Tenemos que abordar también el problema del conflicto de intereses. Hace falta un registro en el Parlamento Europeo acerca de los ingresos alternativos de los diputados. Y usted, señor Verhofstadt, tiene mucho que declarar en ese sentido, ¿eh? Y hace falta transparencia en cuanto a cómo legislamos, desde todos los puntos de vista. Se ha quedado sin tiempo. Señor Schulz, es importante. Se ha quedado sin tiempo y él parece que quiere utilizar uno de sus comodines. Adelante. Quizás Ska Keller no lo hace, pero yo sí que estoy utilizando este registro de transparencia del Parlamento Europeo, Ska. Con mis mandatos, con lo que gano, es algo abierto, transparente. Cualquier periodista puede echarle un vistazo y puede ver exactamente qué es lo que recibo. O sea que soy un diputado transparente y abierto a que se analice en este Parlamento. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema. Tenemos un problema. Les hemos presentado como los candidatos oficiales, pero hay muchos que dicen que quizás ninguno de entre ustedes vaya a ser el próximo presidente de la Comisión Europea. ¿Cómo responden a esta pregunta, Ska? Bueno, yo creo que es muy probable que uno de nosotros sea presidente de la Comisión, y así tiene que ser, porque que los ciudadanos puedan elegir el presidente de la Comisión es un avance tremendo en la democracia europea. Lo dice además el Tratado de Lisboa. Si los Estados miembros escogieran, estoy hablando incondicional, a otra persona, estarían violando el Tratado de Lisboa. Así de claro. Y esto se estaría un golpe muy duro a la democracia europea. Creo que tienen que respetar la voluntad de los ciudadanos, porque si no, en los próximos 5 años y dentro de 5 años, ¿cómo dirán que la gente vuelva a las urnas? Habrá una participación bajísima. Entonces, queremos una Europa más democrática. Queríamos poner caras, rostros a la campaña electoral. Pues aquí estamos. Esto es lo que hay. Y pedimos a los Estados miembros que respeten el derecho europeo. Guy Verhofstadt. Creo que es impensable que se eligiera a alguien que no fuera uno de estos candidatos. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Bueno, pues hemos llegado al primer gran acuerdo entre los candidatos en el debate de hoy. Pero bueno, ahora en serio.
solo puede ser uno de estos candidatos, porque si no, ya podemos ir cerrando las puertas de este Parlamento Europeo y ya podemos cerrar las puertas de la democracia europea. Si esto solo es un jueguecillo que jugamos una vez cada 5 años y luego los Estados miembros se reúnen a puerta cerrada y eligen a otro, de verdad que creo que eso no sería permisible. Y además, nosotros con los partidos políticos a nivel europeo hemos decidido que el candidato tiene que conseguir una mayoría. No tiene por qué ser el candidato con mayor porcentaje electoral, no. Se puede apostar por ese tipo de mayoría. Estas son las normas de la democracia parlamentaria, SCA. Es decir, el que tiene el mejor resultado tiene que intentar conseguir esa mayoría, pero desde luego no está garantizado. Tiempo. Jean-Claude Juncker. Los 28 primeros ministros y los 28 gobiernos han firmado el Tratado de Lisboa, los parlamentos lo han ratificado y este tratado lo que prevé es que el Consejo Europeo tiene que respetar los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Si el Consejo Europeo o si algunos de los miembros del Consejo Europeo no lo hacen, va a ser un delito democrático, una negación de la democracia. Si no se respeta el resultado de las elecciones europeas, en el 2019 no irá a votar nadie, porque les tenemos que explicar a los ciudadanos que los primeros ministros y los estados son importantes, pero que los ciudadanos no cuentan. No, yo lo que quiero es que la voz de los ciudadanos cuente más en Europa. Gracias, señor Juncker. Alexis Tsipras. Si queremos democratizar Europa, hay que avanzar de manera positiva. No se puede poner en tela de juicio Europa. Y luego que nadie se rasque las vestiduras si el ciudadano se aleja de Europa, si es euroescéptico, si ya no quiere votar. No me parece sorprendente. Algunos dicen muy claramente, como la señora Merkel, que igual el próximo presidente de la Comisión no es uno de nosotros 5. Y por algo lo dice. Si se quiere tomar una decisión política de este tipo, sería desastroso para Europa. Dividiría a Europa porque demuestra que tememos la democracia, porque tememos a los pueblos, a los ciudadanos. Yo he preguntado a los demás candidatos si su programa puede ser un éxito. He preguntado al señor Juncker qué ha hecho en los pasillos de las cumbres europeas. No me han contestado. Europa tiene que avanzar con más democracia o si no, la visión de Europa unida desaparece, lamentablemente. Martin Schulz, necesitamos su posición al respecto. Una pregunta muy interesante y yo todos los días tengo que responder 20 veces a la misma pregunta. No, está clarísimo. Los jefes de Estado y de Gobierno son libres de hacer lo que quieran a puerta cerrada, pero se acabó que ahora el presidente de la Comisión Europea sea el resultado de un trato cerrado. No. Uno de nosotros será el presidente de la Comisión Europea. Y si ellos se atrevieran a nombrar a otra persona, la respuesta es muy clara. Nunca habría una mayoría en el Parlamento Europeo. Así de fácil, porque ningún eurodiputado apoyaría a ese otro candidato. Hay algo muy interesante, un elemento muy interesante. Y es que ningún jefe de Estado ni de Gobierno ha expresado esa opinión hasta el día de hoy. Solo Angela Merkel dijo que no era automático. Bueno, es verdad. Ni en Alemania tampoco es automático que ella vaya a ser siempre la canciller. No lo garantiza la Constitución. Tiene que construir ella una coalición, conseguir una coalición. Tiempo. Como no he usado el comodín, voy a usarlo ahora. Les indico lo siguiente. El próximo presidente de la Comisión Europea es una persona que está aquí frente a usted y está usted hablando con él, que soy yo. Bueno, creo que muchos quisieran usar el comodín en este momento. No, que no lo decida el comodín, que lo decida el ciudadano. Vamos a pasar entonces a la última pregunta. Van a tener 30 segundos cada uno. 30 segundos porque nos acercamos al final. Pregunta sobre la visión. Díganos ustedes por qué los ciudadanos tienen que votar por ustedes. Ska Keller, 30 segundos. Mi oferta a todos los ciudadanos europeos, aquellos que viven en Europa,
es que me voy a centrar en que Europa ofrezca puestos de trabajo, ofrezca una protección social, se centre en el cambio climático, que vamos a resucitar ese sueño de preocuparnos y ocuparnos de todos, preocuparnos por los que viven en Europa. Volvamos a reganar el terreno perdido en Europa. 25 de mayo, pero también después. Eso es lo que les ofrezco. Guy Verhofstadt. Quiero decir tantas cosas que en 30 segundos no me va a dar tiempo. Pero bueno, lo principal es que necesitamos de nuevo liderazgo en la Unión Europea, una visión de futuro, porque eso es lo que nuestros ciudadanos desean, eso es lo que quieren ver a raíz del líder de la Comisión Europea. Hay que resolver la economía, crear más empleo, en fin, esas son mis prioridades para los próximos 5 años. Lo he conseguido. Lo ha conseguido, sí señor. Jean-Claude Juncker. Yo quiero una Europa que no cree divisiones. Yo quiero contener estas divisiones artificiales entre el norte y el sur, entre antiguos y nuevos, entre jóvenes y viejos. Yo quiero una Europa con un consenso en torno a un compromiso inteligente. Una Europa atractiva para los ciudadanos europeos. Alexis Tsipras. Voy a utilizar mis comodines también. En primer lugar, me gustaría una Europa que pertenezca a los pueblos, una Europa de pueblos, una Europa que refuerce la democracia, la participación. El Parlamento tiene que tomar decisiones importantes. Los ciudadanos van a decidir sobre las cuestiones más importantes en un referéndum y ya que no haya decisiones a puerta cerrada, que no se decida fuera de lo que es esa decisión de la soberanía popular. Además, vamos a echar a la troika de las instituciones europeas, la catastrofoica, como la hemos llamado. Vamos asimismo a proceder a una serie de consultas europeas para conseguir salir de la crisis, gracias a la solidaridad, la cohesión social y la democracia. Gracias, Alexis Tsipras. Martin Schulz. Vivimos en Europa, la llamamos la Casa Europea y tenemos que abrir las puertas y las ventanas para que los ciudadanos sepan qué pasa en esta Casa Europa y quién decide su destino. Yo quiero una Unión Europea con una Comisión Europea que priorice sobre todo los intereses del ciudadano de la calle. Yo he sido alcalde, concejal, después diputado durante mucho tiempo y sé que la gente sufre en Europa. Y yo quiero cambiar Europa. Quiero que Europa sea una vida mejor para todo el mundo. Sobre todo, una oportunidad para los jóvenes, para que tengan un mejor futuro en la Unión Europea. Muchísimas gracias. Quisiera decirles que todos se han puesto de acuerdo en que Ska Keller nos pueda dar unos segundos. Ska Keller, ¿sí? Hoy tenemos un debate europeo, pero no nos olvidemos de que la gente en otros lugares también está sufriendo hambre, persecución, guerras. Y lo que quería decir, que todos participamos hoy en la campaña Que vuelvan las niñas, las secuestradas nigerianas. Gracias. Gracias a todos los candidatos. Se ha acabado el debate y le voy a dar la palabra a Conor para que nos explique qué ha pasado ahí fuera. Hemos tenido 63.000 tweets, 15.000 personas han participado a través de Twitter, aquí y en Internet. Lo pueden comprobar ustedes en la página web de Eurovisión si quieren más datos. Ya han oído la opinión de los candidatos y ahora depende de ustedes. Gracias a todos los que han participado en este evento, estén ustedes donde estén, continúen participando en el debate en Internet, comprueben el sitio web si quieren ustedes más información. Eso es todo por esta noche. Gracias por estar aquí desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo. Les deseamos unas buenas noches.